entiendo que el diputado Mesa ya está con nosotros, ¿no? Diputado José Mesa, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Aquí también un poco sorprendido, igual que ustedes, pero respondiendo, creo yo, de la manera que era correcto hacerlo, bajando la acusación constitucional. Ahora, la acusación constitucional, ¿por qué deciden bajarla si no existía la convicción total y absoluta de que el ministro Boric había atentado contra el principio de la probidad? Porque también nosotros debemos actuar con un sentido de realismo. Lo que nosotros estábamos esperando era que el presidente Boric hiciera efectiva la responsabilidad en contra del ministro Jackson, que era pidiéndole y aceptando la renuncia. Como el presidente parecía empecinado en defender al ministro Jackson, más por los lazos de amistad que los une que por la gestión, que como bien lo decimos en el comunicado ha sido desastrosa por parte del ministro, nos vimos, por así decirlo, empujados a hacer la acusación constitucional. Afortunadamente, las fuerzas políticas de oposición, Chile Vamos y diputados de centro, también consideraron que era correcto. Pero ahora, como muchos bancadas han anunciado o habían anunciado que de renunciar al ministro, ellos no insistirían en la acusación constitucional, también por un sentido de realidad creemos que es un paso importante que haya renunciado el ministro y vamos a seguir ejerciendo las acciones en sede administrativa y judicial. Diputado, las relaciones ahora, gobierno y el Parlamento particularmente, ¿cree usted que van a mejorar tomando en cuenta que ya se logró, en voz de ustedes como republicanos, la oposición en general, la salida del ministro Jackson? Yo creo que va a depender, o sea, es una señal, también uno tiene que ser justo en ese sentido de reconocer que es una señal positiva. Va a depender también en la forma en que se dé el diálogo. Nosotros hemos tenido muchos ripios con el gobierno, no solo a propósito del ministro Jackson, sino que también a propósito de otras situaciones en donde se nos dice una cosa y se hace otra. Por ejemplo, la mesa de seguridad es quizá un caso icónico. Espero yo que esto también sea un momento para que el gobierno dé un golpe de timón y empieza a cambiar también la forma en que gobierna, porque el presidente Boric gobierna como si tuviese una mayoría en el Congreso que la verdad es que no tiene. Ok, pero diputado, una cosa ya se logró de alguna manera. Renunció el ministro Jackson. ¿Qué es lo otro que necesitan para avanzar? Como decía el mismo ahora renunciado ministro, en pensiones, en pacto fiscal, en eficiencia de gasto, en redistribución del gasto. ¿Qué se necesita aparte para mejorar la convivencia en el Parlamento entre los parlamentarios de oposición y el gobierno? Bueno, yo creo que lo primero es que el gobierno tiene que ordenar sus propias filas. Recuerde usted, esta semana se aprobaron dos proyectos muy importantes, el de usurpaciones y el de transporte de material combustible en contexto de manifestaciones, que son proyectos de gobierno, que fueron aprobados por el Partido Republicano y que los propios diputados de gobierno lo votaron en contra. El gobierno tiene un problema serio también dentro de sus dos almas, donde, por ejemplo, el Partido Socialista apoya los proyectos de seguridad, pero el Frente Amplio y el Partido Comunista los rechaza. Yo creo que el gobierno tiene una tarea grande todavía en ordenar sus filas y una vez ordenadas sus filas poder conversar hacia el frente. Pero de nuestra parte, cuando vemos que los proyectos son positivos para Chile, siempre van a estar nuestros votos. Diputado, otra cosa que queríamos preguntarle por la querella que se había presentado contra el ministro Jackson. ¿Esa acción judicial continúa? Por supuesto, porque son responsabilidades totalmente distintas, en sedes totalmente distintas. No, una cosa no implica que nosotros vayamos a renunciar a perseguir la responsabilidad administrativa y en este caso penal, que eventualmente podría existir en el ministro Jackson. Sí, ahora lo que también decía el exministro Jackson es que él iba a tomar acciones para develar las mentiras e injurias de las que, según dijo, él ha sido víctima, que tiene derecho a la verdad. ¿No temen que el exministro Jackson, eventualmente en el corto plazo pueda iniciar acciones también en este sentido? Está en todo su derecho, creo que es lo que corresponde si es que él considera que alguna acusación es injusta. Los tribunales son los que van a determinar esa realidad. Ya, no tienen temor a que el Partido Republicano o algunos de sus dirigentes sean sujetos a lo mejor de una querella o una acción por parte del exministro Jackson? Él tiene el legítimo derecho a considerar que se ha dañado su honra y nosotros tenemos el legítimo derecho a considerar que hay antecedentes suficientes para investigarlo penalmente. Perfecto. Diputado Mesa, le agradecemos el contacto con esta edición especial de Tele 13. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.